Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julio López y les doy la bienvenida a una nueva edición de UCI Noticias, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, transmitiendo por supuesto desde el hogar, acatando las normas impuestas por el gobierno a permanecer en cuarentena y aislamiento social obligatorio. Hoy es martes 14 de abril del 2020, 9.784 son los casos ya de contagio por coronavirus aquí en Perú, según las propias declaraciones del presidente Martín Vizcarra ayer en conferencia de prensa y por supuesto a la espera de un nuevo registro hoy aproximadamente al mediodía a 1 de la tarde, como ya es de costumbre, el mensaje a la nación de Martín Vizcarra. Vamos de inmediato a analizar las portadas de los principales diarios de nuestra capital que informan, por supuesto, respecto al COVID-19. Bien, de inmediato con lo anunciado, analizamos la portada de Diario El Comercio que nos informa lo siguiente. Gobierno multará a los que incumplan aislamiento social. Dura medida para frenar el aumento de los casos de infección por COVID-19. La población aún sigue sin respetar el confinamiento. Los afectados por suspensión perfecta, ya en el ámbito laboral, podrán acceder a CTS y parte de su fondo de AFP. Trabajadores de MIPES, mientras tanto, recibirán subsidio de 760 soles. No se da luz verde entonces a licencias sin goce de haber hasta por 90 días. Informa además respecto a la aglomeración en mercado y centros de abasto por parte de la gente que aún no acata al 100% la medida de aislamiento social obligatorio. Continuamos con Diario La República. Gobierno concede suspensión masiva de trabajadores. La condición es que se haya hecho lo posible, entre comillas, para mantener el empleo, es decir, que se haya agotado las vías de negociación entre empleador y empleado. El trabajador recurrirá a su CTS y a su AFP en un monto de 2.000 soles en 2 armadas. Solamente a los trabajadores afectados de las pymes, el gobierno otorgará un subsidio de 760 soles mensuales, pero hasta por un máximo de 3 meses. Ayer Antamina además anunció la suspensión de sus operaciones, pero reiteró su compromiso con los pagos y derechos laborales de los trabajadores. Diario Correo nos informa: 217 policías infectados. Un total de 55 efectivos están hospitalizados, de los cuales 9 permanecen en unidad de cuidados intensivos. La cifra de peruanos contagiados trepa a 7.519 y de fallecidos a 193. El Poder Ejecutivo otorga seguro de vida para trabajadores del sector salud. Y finalmente, Perú 21. La pelota está en cancha de los bancos. Generosidad y prontitud para que el país no se detenga. Por fin salió el reglamento. En breve comenzarán los préstamos a las empresas para que paguen los salarios. Y en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Trabajo Silvia Cáceres y la ministra de Economía María Antonieta Alba explicaron que el gobierno ha decidido aplicar la suspensión perfecta de labores, una medida pensada pues para los trabajadores que no han podido llegar a un acuerdo con sus empleadores. La norma tiene un profundo sentido de equidad. Está pensado en trabajadores que, habiendo agotado con los empleadores la posibilidad de llegar a acuerdos para mantener el empleo a cambio de una remuneración, estos esfuerzos terminan siendo infructuosos. En ese sentido, de manera excepcional, se abre la modalidad de suspensión perfecta de labores. Es una modalidad que ya el ordenamiento laboral contemplaba, pero lo excepcional y además lo favorable en coyunturas como esta es que esta modalidad viene acompañada de ingresos para los trabajadores que representan un paliativo a la situación que el presidente ha descrito bastante bien. En ese sentido, para todos los trabajadores que pudiesen quedar comprendidos en una situación de suspensión perfecta de labores, se abre la posibilidad de que puedan retirar parte de su compensación por tiempo de servicios. De la misma manera, se abre la posibilidad del retiro de parte de sus fondos
de pensiones en el sistema privado, y para aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de la compensación por tiempo de servicio porque su régimen no lo permite, que es el caso claramente del régimen de las microempresas, se crea una prestación económica excepcional de emergencia de protección social. Es una prestación que asciende al orden de 760 soles por mes, previsto para un periodo de 3 meses, que es el periodo que se estima que puede extenderse la emergencia sanitaria, y además tiene como criterio para aplicar que los trabajadores no superen ingresos del orden de los 2.400 soles. En líneas generales, presidente, estas medidas son las que acompañan a una decisión que, siendo seria, no desprotege a los trabajadores, como tampoco el Ministerio de Trabajo, que garantiza acompañar este proceso de verificación de las suspensiones perfectas con criterio de equidad y de justicia. Gracias, presidente. Y muchos peruanos insisten en incumplir las restricciones peatonales dispuestas por el gobierno para evitar los contagios. Ante esta indignante situación, el presidente Martín Vizcarra informó que se empezará a multar a los infractores. Ya hemos aprobado aquí un decreto supremo que seguramente más tarde se publicará, o si no mañana, para lograr tener mayores herramientas para el cumplimiento de lo que hemos establecido como gobierno, de que hasta que culmine el estado de emergencia el día 26 de abril solamente pueda salir una persona por familia, siempre y cuando sea estrictamente necesario. Todas esas formas de infringir las disposiciones que damos son potenciales formas de contagio. Y bueno, después de 4 semanas, creo que debemos ser más estrictos. El decreto supremo que hoy estamos aprobando es no solamente ratificar la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. Entonces, ahora la sanción con el decreto es con una multa. O sea, bueno, pues, quien no incumpla será merecedora de una multa. Hoy, en el transcurso del día, vamos a dar la aprobación a este decreto supremo y mañana tendrán los detalles porque estamos precisamente en todo este proceso. Muy bien, y de esta forma llegamos al final de la presente edición de UCIL Noticias, un informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como UCIL TV para estar al tanto de las últimas novedades respecto a esta pandemia y cómo repercute en nuestro territorio. Mi nombre es Julio López, esto ha sido todo por hoy en la presente edición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídese mucho y quédate en casa.